Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal El Depósito de la Fe. Hoy vamos a continuar lo que comenzamos en el video anterior, es decir, los pasos a seguir para tener una buena confesión. No es un estudio en profundidad, pero sí son criterio por criterio, mandamiento por mandamiento, una revisión a conciencia y en humildad de las enseñanzas de la iglesia y en aquellas en las que estamos en falta, entonces se deben confesar. Así que sin demorarnos, luego de la introducción entonces continuamos con este video. La semana pasada habíamos comenzado considerando los mandamientos de Dios en relación a Él mismo. Es decir, la iglesia tiene sus 10 mandamientos, que son mandamientos relativos a Cristo. Y lo que hace este estudio, proporcionado por el padre Jorge Loring, es mandamiento por mandamiento hacerse preguntas sobre si estamos cumpliendo tales o cuales aspectos de ese mandamiento. Entonces, de esa manera desglosa el mandamiento en diferentes aplicaciones espirituales prácticas cotidianas que pueden ser o no cumplidas. Obviamente el mandamiento tiene muchísimas más formas de ser obedecido o desobedecido, pero de alguna manera este examen de conciencia nos obliga a hacernos preguntas que nos ponen delante de Dios o nos exponen delante de Dios en aquellas cosas en las que habitualmente cometemos faltas. Y de esa manera uno, cuando se presenta delante de Cristo en la Eucaristía, uno puede confesarse de una manera más íntegra, más humilde, más pura. Habíamos hablado, y ustedes pueden verlo aquí en el documento, acerca de honrar a tu padre y tu madre. Los dos primeros mandamientos de la ley de Moisés comienzan los primeros en relación a Dios mismo, y luego comienzan toda una serie de mandamientos en relación al prójimo. Y aquí, cuando consideramos el cuarto mandamiento, es decir, honrarás a tu padre y a tu madre, Jorge Loring empieza a hacer una extensión, no solamente en relación al padre y a la madre, sino como padres, como hijos, como esposos, como empleadores, como empleados, en relación al vecino, es decir, toda una reflexión interna sobre cómo nos relacionamos con el prójimo en general. Y por eso aquí dice como hijos, como hermanos, como padres. Y habíamos dejado ahí y hoy toca hablar de como esposos. Y vamos a ser bastante sintéticos porque si no el estudio se nos va a hacer muy largo. Pero tenemos que hablar sobre esposos. Nos vamos a saltear como señoras y amas de casa, como superiores y funcionarios y como patronos y como obreros. ¿Por qué no los vamos a saltear? Bueno, como obreros podría ser que lo consideráramos un poco. Pero ¿por qué lo vamos a saltear a los otros? Porque la mayoría de ustedes no son lo que plantean acá, no muchos son amas de casa, no muchos son funcionarios o superiores, o la mayoría tal vez no son patrones, entonces voy a dejar para que quienes lo sean, lo miren particularmente según lo necesiten. Pero como esposos, pienso que una buena proporción de los que me están escuchando, más que nada conociendo el rango de edades de la gente que visualiza el canal, la mayoría son esposos o esposas. Ahora, comienza. ¿Tratas cariñosa y amablemente a tu cónyuge? ¿Le ahorras trabajos innecesarios? Y esto es una muestra o de el afecto o el amor que se tiene por el esposo o el cónyuge, o por la falta de ese afecto. ¿Por qué? Porque el trato amable, el trato cariñoso es justamente o debe ser justamente la característica dominante de la relación entre esposo y esposa. Cuando eso falta es como una bola de nieve. Empieza a faltar lo otro, cuando falta lo otro se hace más difícil ser cariñoso, y cuando se hace más difícil ser cariñoso entonces comienza de vuelta a faltar más lo otro, y en algún momento hay que detener
esa bola de nieve, porque si no, con los años las cosas se ponen realmente muy, muy difíciles. Sobre todo porque, claro, la cercanía hace que los motivos de roce o de discusión, e incluso los conflictos, las discusiones sobre cuestiones laborales, la falta de dinero, los problemas con los hijos, todo eso hace que haya roce, 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 y el cariño, la amabilidad, es el aceite que reduce las fricciones. Un motor de un vehículo funciona de una manera completamente distinta con o sin aceite, o con poco aceite o con mucho aceite, y dura una cantidad de tiempo completamente distinta cuando el aceite es malo, cuando el aceite está sucio, cuando el aceite es escaso, en relación a cuando el aceite es de buena calidad, es suficiente. Entonces el motor funciona y funciona y funciona y funciona por miles y miles de kilómetros. Y el matrimonio es así. El buen trato, el cariño, las muestras de amabilidad, las muestras no solamente verbales, sino también el estar preocupado por el prójimo y ver de qué manera se le puede ayudar en las diferentes cargas que la otra persona tiene, son aquellas cosas que realmente aceitan las relaciones matrimoniales. Acá por el contrario, o sea, le has maltratado, es decir, si no cumples el trato de ser cariñoso o amable y de buscar ahorrarle trabajos innecesarios, ¿sí? Por el contrario, yéndonos al otro extremo, el maltrato, el insulto, la constante pelea, el deseo constante de refutar al prójimo, no importa si tiene la razón o no, yo tengo que tener la razón, no importa si darle la razón implica poco o nada, lo importante es que yo tenga la razón, siempre salir victorioso. Y hay quienes saben ganar muchas batallas pero terminan perdiendo la guerra. ¿Tratáis en común vuestros problemas, la educación de los hijos, etcétera? ¿Charlan con confianza y luchar juntos por llevar adelante vuestro hogar? Bueno, y aquí tiene que ver también un poco con el mandarte como llanero solitario dentro del hogar, practicar el egoísmo y el no tratar de resolver las cosas en conjunto, porque la Biblia dice que ya se unirá a su padre y a su madre, ya no serán dos, sino una sola carne. Y no tiene exclusiva relación con la intimidad, sino que quien es una sola carne es también una sola alma con la otra persona. Entonces, cuando uno trata de resolver las cosas por sí solo y al otro lo deja de lado, uno es como que le está mostrando que lo deja de lado en las cuestiones importantes del matrimonio. Y eso de nuevo vuelve a generar disconformidad, vuelve a generar desconfianza, vuelve a generar motivos de riña y se vuelve a poner en marcha esta bola de nieve que termina muchas veces con matrimonios muy tristes y quebrantados. Quitas la libertad a tu cónyuge para lo bueno y lo lícito. Si le tienes que corregir, ¿lo haces con cariño? ¿Tienes con tu cónyuge malos modos? Bueno, aquí tiene un poco que ver con la autonomía que se le concede a la persona. Si uno piensa que el cónyuge es un brazo suyo que tiene que hacer exactamente lo que uno dice, o si uno entiende que el otro es una persona diferente, que tuvo una educación diferente, con voluntad diferente, forma de pensar diferente, una cultura diferente, y uno trata en el matrimonio de que todas esas diferencias se minimicen, se amalgamen, se limen esas asperezas para tratar de formar un único hombre, como es la iglesia, ¿no? Como debe ser la iglesia, que ha formado de todos un único y nuevo hombre, a pesar de que estamos compuestos por muchas personas y somos diferentes órganos dentro del cuerpo, no por eso dejamos de ser un único cuerpo. Y en el matrimonio pasa algo similar, porque el esposo y la esposa deberían trabajar también en unidad. Y aquí justamente el hecho de quitarle la libertad al otro es de alguna manera pretender que yo soy la cabeza y el otro es simplemente un brazo. Hacer lo que yo te digo y no te dejo libertad para absolutamente nada. Y esto, aunque me da la impresión de que puede suceder más bien de parte del varón hacia la mujer, de parte de la mujer también hacia el varón puede llegar a suceder. O, como se va a decir un poquito más adelante, expresado tal vez no con el tema de la persecución o el de quitar la libertad, sino con otras formas de control o dominio, tal vez más sutiles. ¿Le has desautorizado delante de tus hijos? Y esto es muy importante porque la autoridad es algo que los niños aprenden en el hogar.
Nosotros aquí con mi esposa le damos importancia a eso, y aunque realmente no somos perfectos en el cumplimiento de este mandamiento, sino que muchas veces nos hemos equivocado, sí entendemos que los niños aprendan la autoridad en el hogar. Y que Dios ha puesto autoridades en el mundo para que el corazón del hombre no sea una anarquía, porque el corazón del hombre es dado a la anarquía y requiere de autoridades constantemente. Dios es autoridad, Dios ha puesto gobiernos como autoridad, Dios ha puesto en la iglesia autoridades, y en la familia no es la excepción. Dios ha puesto al varón como autoridad del hogar, por eso dice el apóstol San Pablo que que el varón es la cabeza de la mujer, es decir, es la autoridad. Y la mujer no tiene autoridad, sí, la mujer tiene autoridad sobre los hijos. La mujer, por así decirlo, en la cadena de autoridad, es la cabeza de los hijos. Ahora bien, se debe enseñar, el marido debe enseñar a los hijos que a la madre se la debe respetar. Y la esposa debe enseñar a los hijos que al esposo se lo debe respetar. Ahora, a veces sucede que el esposo dice, bueno, vamos a hacer tal cosa, y viene la esposa y piensa diferente, ¿sí?, en algo que tal vez no es peligroso ni para el matrimonio ni para el niño, pero simplemente piensa diferente y desautoriza la decisión del marido delante de los hijos, y empieza la disputa, y los hijos no saben entonces o los padres no se dan cuenta que lo que están haciendo es provocar en los hijos una desautorización mutua, ¿sí? Bueno, cuando en la iglesia se enseña tal o cual cosa y yo les enseño a mis hijos a desobedecer lo que enseña la iglesia, estoy desautorizando a la iglesia y estoy provocando que a la larga mis hijos no tengan el deseo de obedecer a la iglesia. Es un daño que me haría a mí mismo. ¿Por qué? Porque si los hijos no obedecen a la iglesia y los mandamientos de la iglesia, entonces luego tampoco van a obedecer el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre. Con lo cual es como un poco morderme la propia cola, como morderme la propia mano. O sea, tarde o temprano el problema me vuelve a mí. Por lo cual, desautorizar al padre o a la madre es un tema delicado. Y como esto ocurre con mucha frecuencia, casi te diría que a diario en muchos hogares, es un tema no menor, y realmente creo que los padres tienen que ponerse de acuerdo en qué circunstancias la madre o el padre deberían dejar pasar tal vez la mala decisión del cónyuge en pro de favorecer que el niño aprenda la autoridad en el hogar. Y solo en el caso de que realmente el cónyuge haya tomado una decisión que implique peligro, ¿sí?, de alguna forma, entonces sí procurar primero en privado de hacer que el cónyuge recapacite para tratar de que delante de los niños no se arme una disputa por una cuestión de honrar la autoridad, porque Dios honra la autoridad y no le gusta que esa autoridad sea deshonrada. Bueno, celos infundados, y esto, si bien puede pasar de parte de ambos, en general es más frecuente en la mujer, porque la mujer tiende a ser un poco más temerosa, y creo que tiene muchas veces razón, porque el varón tiene más la tendencia a ser infiel que la mujer, pero a veces también la mujer tiene celos infundados, y es la palabra acá clave, infundados. ¿Por qué? Porque cuando son fundados, bueno, sí, hay que sentarse y charlar del problema, pero cuando son celos infundados, entonces generan un malestar constante en la otra persona, que eso a la larga también termina provocando ciertos roces o asperezas en el hogar. Por despiste pones a tu cónyuge en peligro de infidelidad, y esto tiene que ver con cosas que no quiero hablar aquí en el canal, pero realmente hay, como dice 1 Corintios capítulo 7 en el apóstol Pablo, hay un deber marital que debe ser cuidado, porque el apóstol Pablo dice que Dios ha dado a cada uno de los cónyuges, al cónyuge, para cuidar la santidad matrimonial. Y por eso es que es un deber marital. Y creo que los esposos entienden de qué estamos hablando. ¿Le vigilas tanto que pareces un policía
lo que decíamos respecto de los celos infundados, o al principio cuando se le quita la libertad a tu cónyuge para lo bueno o lo lícito. La persona controladora, bueno, el sobrecontrolador o la sobrecontroladora está cometiendo un pecado contra el cónyuge, porque realmente le está quitando la libertad, está siempre poniéndolo contra las cuerdas, siempre maniatándolo, siempre anulando la propia voluntad de la otra persona. Entonces eso realmente justamente no es lo que quiere Dios, no es la manera en la que Cristo se relacionó con sus discípulos, y tampoco es la manera en la que sus discípulos enseñaron a relacionarnos unos con otros. Debe haber respeto y libertad en el matrimonio. ¿Le das disgustos sin motivo? Si eres marido, das a tu mujer lo suficiente para los gastos de la familia, y esto tiene que ver con, bueno, dirán algunos o algunas mayormente, bueno, pero entonces Loring era patriarcal, es un heteropatriarcal. Es que la función básica bueno, no digo la función básica, una de las funciones básicas del marido en el hogar es el de ser proveedor, protector, proveedor de las necesidades del hogar. Pero a veces puede llegar a suceder que se quiera uno volver demasiado controlador respecto de cómo le permite a la esposa administrar. Y aquí tiene que ver con uno de los roles principales también de la mujer en el hogar, que es administrar lo que por norma general es el marido el que provee. Después hay muchos hogares, muchos, sobre todo al día de hoy, cuando la pobreza obliga en muchas ocasiones a que trabajen ambos. Eso tiene ciertos peligros, pero no nos vamos a poner a hablar de eso. O sea, tiene ciertos beneficios y ciertos peligros, sobre todo cuando la mujer ya deja de tener como prioridad su hogar y pone como prioridad su trabajo, porque entonces empieza a desequilibrar todo el resto del hogar. Todo el resto del hogar se ve desequilibrado cuando la mujer se obsesiona con el trabajo y entiende que su realización profesional está por encima de su hogar, y Dios le va a pedir, pero serias cuentas si comete esa clase de pecados. Como así también el marido, que se dedica a cualquier otra cosa menos a ser proveedor para el hogar, está cometiendo un grave pecado. Pero hablando aquí de malgastar el dinero o de proveer lo suficiente para los gastos de la familia. El 16 dice proveer para los gastos de la familia, y el 17 dice para malgastar el dinero en vanidades o vicios. Es decir, la administración del dinero es también un tema que se debe confesar en el sacramento en el caso de que se realice mal. Luego dice, en el acto matrimonial, ¿te dejas llevar del egoísmo o el hedonismo? ¿Practicas el acto conyugal con verdadero amor? Dice el ítem número 20. ¿Tienes cuidado de no usar el matrimonio con escándalo de los hijos o de otros? Y fíjense que aquí la aclaración viene en un paréntesis. Los niños deben abandonar el dormitorio de sus padres al cumplir los 2 años. Esto tiene que ver con que hay un cierto momento en donde los niños ya empiezan a tomar conciencia de ciertas cosas que conviene que ellos no pregunten o no hablen mucho de ese tema hasta que tengan edad suficiente. Y aquí habla de esto, el tema de escandalizar a los niños con algunas cosas que pueden hacer marido y mujer. Y también uno puede entonces, si ya que aquí pone los niños deben abandonar el dormitorio de sus padres al cumplir los 2 años, porque ya empiezan a entender ciertas cosas o empiezan a grabar en su memoria ciertas cosas, también tenemos que pensar que llega un momento en donde los niños tampoco se pueden seguir bañando todos juntos, especialmente si son de diferente sexo. Faltas a la fidelidad conyugal en obras o en deseos, y esto tiene que ver muchas veces no solamente con las obras, que serían los pecados graves, sino también con los deseos o con el pensamiento, como dijo el Señor, ¿no? En Mateo capítulo 5, que elevó los pecados matrimoniales a un estatus de, bueno, si con el pensamiento ya lo haces, ya has cometido el pecado. Entonces, los deseos, los pensamientos, bueno, son faltas, sin duda alguna, menores que un acto físico, pero son faltas a la fidelidad matrimonial que deben ser
confesado sin duda alguna. ¿Usas rectamente el matrimonio? Y bueno, y aquí habla de cómo usar rectamente el matrimonio, y fíjense que no quiere profundizar mucho acá, sino que remite para que estos temas se hablen con un sacerdote de la confianza. Y no solamente tiene que ver con el testimonio público, sino también mucho con cuestiones de la intimidad dentro del matrimonio y cómo se practica esa intimidad. Vamos a saltearnos, como decíamos, esta parte de señoras y amas de casa, superiores y funcionarios y patronos. Para quienes quieran poder ver toda esta parte, cuando suba el video en la página eldepósitodelafe.com, cuando suba el video de YouTube, y podrán tener también este documento, este estudio, para poder leer estos pasos a seguir de la confesión. Les recuerdo también que el video anterior, la primera parte sobre cómo hacer una buena confesión, ya está subida en la página eldepósitodelafe.com, de manera tal que tienen el video y tienen también la parte de este documento que hablamos o consideramos durante ese video. En cuanto a obedecer como obreros, dice: obedeces y respetas a tus superiores, cumples tus tratos justos, cuidas las cosas de tus patronos. Y me acuerdo, ¿no?, de ciertos mandamientos que estaban en la Biblia, en el Antiguo Testamento están en la Biblia, y yo los tomé de una manera bastante particular, en el sentido de que les di mucha importancia, y cuando tenía que trabajar en relación de dependencia, yo les recordaba, porque les recordaba realmente a quienes eran mis jefes, cuál era mi posición espiritual, es decir, que yo me consideraba un cristiano. Bueno, en esa época era protestante, pero cuando era protestante me consideraba cristiano. Después me di cuenta de que no es el verdadero cristianismo ese, pero bueno, de todas maneras yo le confesaba a mis patrones: yo soy cristiano evangélico y sé que la Biblia dice: el que cuida de la higuera comerá de sus frutos, y el que mira por los bienes de su Señor recibirá honra. Y les decía ese mandamiento y les explicaba por qué para mí es importante el tema de la obediencia, y a veces ellos no estaban de acuerdo con tal o cual decisión de mi jefe, y yo les decía: mira, vos sos el jefe, yo tengo que hacer lo que vos decís, pero la Biblia me manda a obedecerte, entonces te explico o te comento que me parece que es una mala decisión, pero me sujeto a lo que vos decís porque así me lo manda Dios. Y no solamente le estaba dando testimonio de mi fe, le estaba mostrando que no tenía que tener dudas acerca de si iba o no cumplir yo aquello que él me estaba pidiendo, porque ponía a Dios como alguien superior a él, a mi jefe y a mí, ¿sí? Dios superior a mi jefe y Dios superior a mí, que me obligaba a hacerle caso. Entonces de esa manera también le llevaba tranquilidad, porque muchas veces en las empresas se da este tema de que la desconfianza que se genera. Y los que han sido mis jefes siempre reconocieron que una de las características que me hizo, yo puedo haberme equivocado en muchas cosas como empleado, porque soy humano, pero siempre destacaban este tema de el procurar mirar por el bien de la empresa y por la obediencia al buen deseo, cuando este era justo, obviamente, de mis superiores. Y aquí, aunque muchas veces entra en conflicto con deseos y voluntades personales que podemos llegar a tener, es importante la sujeción a los patrones, porque es una forma de darles testimonio. ¿Cumples los contratos justos? ¿Cuidas las cosas de tus patrones? ¿Les haces daño sin necesidad en sus bienes? ¿Malgastas sin necesidad materiales o energía? Claro, total, las hojas las paga él, la energía la paga él, total, yo trato mal el vehículo que el patrón me da, total, lo paga él. Si se rompe, lo paga él o lo paga el seguro. Eso es maldad. Pero es que no hay otra palabra. Eso es maldad. Porque la Biblia dice: el que mira por los bienes de su jefe, por así decirlo, o de su señor o de su patrón, recibirá honra. ¿Y qué significa entonces lo contrario? El ser descuidado en el uso de los bienes es una forma de robo, que ya vamos a hablar más adelante. Y por eso Dios promete deshonrar, ¿sí?, o le quita la promesa de honra al que no mira por los bienes de su Señor.
¿Qué fue lo que hizo que el profeta Daniel fuera tan apreciado por los reyes? Participó como, como, como empleado o funcionario de al menos 3 reyes. Al menos 3 reyes. Y todos lo tuvieron en altísima honra. ¿Y por qué? Porque él siempre miraba por el bien del mismo reino que cuidaba el rey. Y de esa manera se ganaba la confianza. Todo lo contrario es el ser negligente con los bienes que administramos del Señor. Porque acá lo mismo, ¿no? O sea, si la esposa es negligente con los bienes que consigue el marido, es pecado. Si el empleado es negligente con los bienes que le provee su patrón, es negligencia. Y hay tanto peligro de negligencia de parte del marido para con la esposa como del patrón para el empleado, pero también al revés, de la esposa para el esposo o del empleado para el empleador. ¿Cuidas los instrumentos de trabajo como si fueran tuyos? ¿Trabajas con diligencia el tiempo debido? Robar tiempo es un pecado. Si otro trabajara para ti, ¿te parecería suficiente si rindiera lo mismo que rindes tú en el trabajo? ¿Das buen ejemplo de honradez y de fidelidad? ¿Guardas los secretos de fabricación de la empresa en que trabajas o has trabajado? Y esto tiene que ver muchas veces, por ejemplo, cuando yo entraba a una empresa, me hacían firmar un contrato de confidencialidad. Yo no podía andar divulgando los secretos internos de cómo la empresa hace tales o cuales cosas, obviamente en cuestiones honestas, a la competencia. No podés. Y si no querés firmarlo, bueno, no podés trabajar, pero si lo firmas, estás comprometiendo a guardar ese secreto. Y es hasta un delito, en algunos casos, el no guardarlo. ¿Impide sin derecho que trabajen otros que lo necesitan? Esto es, yo quiero ganar más y por egoísmo ganar más, le serrucho el piso a otros, o le hago la vida imposible a otros, o doy consejos respecto de que no se contrate o que no se aumente el sueldo a tal persona o que no se le dé el trabajo a tal otro por intereses personales. ¿Son lícitos los medios que empleas para defender tus derechos? ¿Das buen ejemplo a tus compañeros de trabajo? ¿Eres responsable de la perversión de los jóvenes que trabajan contigo? ¿Te esfuerzas en mejorar el ambiente como lo harías si fueran hijos tuyos? Bueno, claramente hay una diferencia, ¿no? Porque como obreros yo no tengo autoridad sobre otro obrero. En algún caso sí, pero ciertamente estás tratando con una persona que no tiene el mismo nivel u obligación de subordinación como tienen tus hijos para contigo. Entonces, ahí hay que tener ciertos cuidados y ciertos límites. ¿Influyes con tus blasfemias, palabras soeces o malas palabras, conversaciones inmorales, fotografías obscenas en taquillas, etcétera, a la degradación de tu ambiente de trabajo? Si hay mujeres trabajando contigo, ¿las respetas como te gusta que respeten a tu mujer y a tus hijas? ¿Ayudas a tus compañeros en lo que necesiten siempre que te es posible? ¿Haces todo lo que puedes para acercarlos a Dios? Bueno, hay personas que no, que nadie sabe que son cristianos, nadie sabe que son católicos, nadie sabe nada, ¿sí? Pasan completamente desapercibidos. Vamos al punto I. Todos. ¿Pudiste hacer bien a otros y no lo hiciste? ¿Te portas con los demás como quieres que los demás se porten contigo? ¿Cumples a conciencia tus obligaciones profesionales? ¿Eres egoísta, olvidándote de los derechos y necesidades del prójimo cuando entran por medio tus intereses? Claro. Todas estas preguntas pueden parecer repetitivas con respecto a otras, pero es que son distintas caras de la misma moneda. Son distintas formas de desobedecer el amor al prójimo. Son distintas maneras de favorecer al egoísmo, el cultivar la idolatría del yo, donde yo estoy primero, yo estoy segundo y yo estoy tercero. Y si hubiera un cuarto lugar, también estoy yo. Y en el último lugar, bueno, ahí le dejo lugar al otro. Son distintas áreas en donde cometemos ese mismo pecado. El ser egoísta, centrados en el ego, todo para mí, todo yo. Y justamente el amor al prójimo y el amar al prójimo como a uno mismo es todo lo contrario. Poner al prójimo como superior a mí mismo, porque eso dice el apóstol San Pablo. Dice, estimando al prójimo como superiores
a uno mismo. Y claro, si lo estimo como superior, voy a procurar servirlo. Y si lo estimo como inferior, voy a procurar servirme de él. Y allí empiezan a relacionarse la humildad, el concepto que uno tiene de sí mismo. Cuando uno maltrata a los demás, exigiéndolos, tratando de siempre ponerlos al servicio de uno, es cuando se empieza a manifestar que tal vez hay un poco de egolatría en nuestro ser. Por el contrario, la persona que sirve constantemente a los demás denota a los demás que se está alejando de la egolatría, convirtiéndose en una persona que realmente en ese aspecto empieza a cumplir el carácter de Cristo. ¿Cumples tu obligación de cristiano de propagar y aumentar la fe de los que te rodean? ¿Recomiendas y regalas libros religiosos que te hayan hecho bien espiritual a ti y puedan hacérselo a otros? ¿Te sacrificas por los demás? ¿Procuras hacer el bien que puedas a tu alrededor? ¿Has denunciado a los malhechores para evitar que sigan haciendo daño? ¿Has cometido alguna injusticia? ¿Algún negocio sucio? ¿Obedeces las leyes justas? ¿Pagas los impuestos justos? ¿Votas a candidatos políticos que actuarán contra la iglesia? Bueno, este es un tema que está muy de moda últimamente, porque hace algunos años atrás, cuando no existían las redes sociales, cuando no existía, cuando no habían penetrado tanto en los hogares los medios masivos de comunicación, hoy tenés el celular que lo escuchás todo el tiempo y estás todo el tiempo recibiendo información atea, información en contra de la iglesia. Bueno, hoy los candidatos se han lanzado descaradamente a hablar en contra de Dios. Hay algunos candidatos, por lo menos aquí en la Argentina, que se llenan la boca a veces diciendo que Dios y que la Biblia, pero hablan pestes del Papa. Pero por el contrario, hay otros que no hablan nada de religión, pero sus hijos practican las banderitas de muchos colores. Y hoy son los que nos gobiernan y han hecho daños como los que jamás en mi vida he visto a la Argentina. Y en Estados Unidos pasa igual, y creo que hasta peor, porque el presidente que tienen ahora es un presidente que apoya el homicidio de los bebés con el aborto, que ya vamos a hablar algo a continuación de ese tema. Y se dice católico, pero es alguien que apoya el homicidio de los más indefensos. Además de que su hijo, bueno, tiene denuncias comprobadas de cosas gravísimas. Y acá no se trata de disparar contra la Argentina o disparar contra Estados Unidos, porque si te mirás el país a tu izquierda, mirás el país a tu derecha, o el que está arriba o el que está abajo, están casi todos gobernados por políticos inmorales. Y los católicos votaron por esos inmorales. Y eso es lo más indignante. Los católicos votaron por esos inmorales. Inmorales que van a enseñar la inmoralidad, propagar la inmoralidad, atacar a la iglesia que defiende la moralidad, perseguir a los sacerdotes que defienden la santidad. Y son católicos que le están dando de comer al diablo. Y ese es un pecado gravísimo. De los más graves tal vez hoy. De los más graves, porque se está favoreciendo. Y Dios va a pedir cuenta de ello. Se está favoreciendo a la destrucción de la santidad de la iglesia, al homicidio, a la inmoralidad y a toda clase de males y perversiones que van a ser las que luego el anticristo va a legalizar, haciendo que la santidad sea ilegal. ¿Y quiénes habrán hecho eso? Los católicos, que siendo mayoría votaron por esos inmorales. Los católicos que, teniendo la oportunidad de hablar con otro católico para decirle no votes a tal o cual porque es un inmoral, o porque hace tal o cual cosa, o porque va a promover tales o cuales leyes. No, parece que lo único que les importa a los católicos es que les prometan que les van a llenar el bolsillo. Después no cumplen nunca eso. Y lo que siempre hicieron fue destruir la santidad. Prometen dinero y no dan dinero. Y después guardan silencio en cuanto a lo que harán con la santidad, y lo que siempre de forma garantizada hacen es destruir la santidad en el mundo. Cuando llegue el punto, el anticristo legalizará la perversión y criminalizará la santidad. Y allí los católicos serán perseguidos, los santos serán perseguidos.
y la paciencia de los santos será puesta a prueba, como dice el libro del Apocalipsis. Pero todo comienza por ti y por mí, por un católico que guarda silencio y que no denuncia lo malo y que no le dice a su compañero en la capilla: mira, no votes a tal, porque acabo de descubrir tal o cual cosa. He visto que es una persona que atenta contra la iglesia, odia a la iglesia, odia los mandamientos de la iglesia, procura hacer que el mundo sea un mundo ateo, un mundo sin Dios. Y ese mundo sin Dios es un mundo entregado en bandeja en las manos del anticristo. Católico, mucho cuidado con ese pecado. Confiésalo. Confiésalo y haz lo posible por revertirlo. Porque la persecución que ya está y que se está agravando depende en gran medida de los actos que han hecho millones y millones de católicos que han guardado silencio al respecto. Bueno, has hablado de las autoridades con el respeto debido, reconociendo que el ejercicio del poder es cosa compleja y difícil, y que también los hombres honrados son capaces de error, o te has dejado llevar de críticas injustas o simplemente inoportunas que destruyen en lugar de construir. Bueno, y aquí un poco es la otra cara de la moneda, ¿no? Porque una cosa es decirle a tu prójimo: mira, tal o cual es un candidato potencialmente peligroso para el mundo. Y otra cosa muy distinta es cuando vos te dejás llevar por la ira y empezás a insultar, a despotricar y desobedeces un montón de mandamientos denunciando la desobediencia de otros. Entonces eso ya no es justo y ya no es honrado. Por eso dice hablar de las autoridades con el debido respeto. Pablo, a pesar de saber que Nerón era el que estaba matando y masacrando en persecuciones a los cristianos, les escribe a los romanos justamente que debían sujetarse al rey. ¿Y quién era el rey cuando Pablo escribe la carta de los romanos? El mismísimo emperador Nerón. Y dice: honrad al rey. Eso no significa que debamos obedecer los mandamientos injustos del rey, pero sí debemos honrarle para que justamente no se aumente la persecución. Y de hecho, cuando uno lee las apologías de los primeros cristianos en contra de las persecuciones, muchas veces los apologistas recurren a: ¿por qué nos persiguen si nosotros somos los que más honramos a los reyes y a los emperadores? Jamás los calumniamos, jamás hacemos cosas en contra de ellos. ¿Por qué nos persiguen? Por el contrario, los que querían la persecución de la iglesia acusaban a los cristianos de ser conspiradores de los políticos, de ser conspiradores de los gobernantes, de insultar y de calumniar. Entonces los emperadores de aquella época se llenaban de miedo, se llenaban de cólera, se llenaban de ira y salían a perseguir a la iglesia. Y es un juego de la mentira y la verdad, ¿sí? Mientras que la iglesia procuraba honrarlos, ¿sí?, Satanás hacía que los emperadores creyeran que los cristianos querían deshonrarlos, que querían boicotearlos. Y por eso Cristo dijo: el que agarre las armas va a terminar muerto por las armas. A los gobernantes los conquistás con el amor, con la honra, con el buen testimonio, muchas veces a precio de muchos martirios. Pero así se cristianizó el imperio romano. Muy de a poquito fueron cada vez siendo más los gobernantes que se daban cuenta que los cristianos no atacaban al gobierno, sino que lo honraban y hacían del gobierno un lugar más seguro, hacían del país un lugar más seguro. Y cuando esos gobernantes comenzaron a ser muchos, llegaron incluso a las familias de los emperadores, y así se convirtió la madre de que sería después uno de los grandes promotores del cristianismo. Esto es Constantino. A pesar de que Constantino tuvo sus graves errores. ¿Cómo comenzó todo? Por una madre que era católica. Una madre que era católica y de las buenas. Bueno, ¿te portas en todo como ciudadano ejemplar, como corresponde a un buen católico? ¿Contribuye según tus posibilidades al bien común y prosperidad de tu patria? ¿Aceptas con humildad las reprensiones o consejos razonables que recibas? ¿Has despreciado injusta y conscientemente la autoridad en un superior legítimo? Bueno, vamos ahora al mandamiento: no matarás. Los pecados en relación al mandamiento no matarás comienzan diciendo: ¿has asesinado a alguien? Bueno, me imagino que
Físicamente, la inmensa mayoría de los que están escuchando este video no habrán matado a alguien. Sin embargo, tengamos en cuenta lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Que quien odia en su corazón a otro, ya le ha matado en su corazón. Y ese es un pecado. Sin embargo, el segundo punto habla de has procurado el aborto. Así que me he tomado el trabajo de buscar un poco qué decían los padres de la iglesia respecto del aborto. Y vamos a compartirlo un poquito hoy, ya que nos gusta tanto no solamente compartir lo que dice la Biblia, sino también lo que enseñan los padres de la iglesia respecto de ciertos aspectos. Dice Tertuliano, que no es propiamente un padre de la iglesia, pero sí un escritor eclesiástico de muchísima importancia y trascendencia entre los primeros 2 siglos. Dice, entre los errores más grandes podría ser clasificado el de aquellas mujeres que, para destruir el embrión concebido, matan a las personas y destrozan en el seno lo que ha sido formado por Dios. Aquí se va a ver que se presenta una palabrita, matar. No es solamente tejido, como dicen hoy, es matar. Y para matar tiene que haber habido previamente una vida. Yo no puedo matar una piedra porque la piedra no tuvo vida. Matar es cambiarle el estado, de alguna manera, a alguien. Y para cambiar ese estado, antes tiene que haber estado vivo. Y dice, matan a personas. No los considera un tejido, lo considera una persona. Y dice además, destrozan en el seno lo que ha sido formado por Dios. Es decir, está atentando contra la voluntad de Dios. Y vamos a ver que esto tiene que ver con un versículo que vamos a leer en unos minutos. Esto se encuentra en la Apología 9. San Jerónimo. Algunas, mutiladas en su propia carne, han aprendido a cometer crímenes nefandos, es decir, horribles. La parte de una mujer se ha convertido en un cadáver para su fruto, y en su seno, donde debiera haber sido un niño, hay muerte. De nuevo, ya está considerando al niño como vivo antes de su nacimiento. Y dice, le da muerte. Y resalto acá, ella misma, antes de ser madre, mata al niño. No es corta un poco de tejido. Mata al niño. Le quita lo que tenía, que es vida. Le quita el ser, porque era niño, ya era niño, en su seno. Y después de dar a luz, se convierte en asesina. Carta 22 a Eustoquia. San Agustín, es ya un hombre el que será uno. Es decir, luego del nacimiento se dice será un hombre. No, ya es antes del nacimiento un hombre o mujer. Y el aborto no puede separar lo que la naturaleza ha unido. Noten prácticamente la terminología sacramental, ¿no?, que está utilizando, porque el sacramento de matrimonio se basa en el hecho de decir Dios ha unido algo. Dios ha unido a un hombre con una mujer. El hombre y la mujer no pueden separarse. Solamente la decisión de Dios de quitarle la vida a uno de ellos puede separar eso. Por eso es que se habla de un misterio. Visiblemente nadie ve que ese hombre y esa mujer estén unidos, pero Dios los ve como unidos. Dios ha operado silenciosamente, oculto de los ojos del hombre, algo que es una unión que tiene un carácter que no es como un dedo pegado con otro, pero que es una unión espiritual que Dios la ve. Y dice, por tanto, dice Jesús, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. En la concepción de la vida, Dios ha unido un alma con un cuerpo. Y aquí San Agustín está utilizando la misma terminología. Dice, si Dios unió ese alma con ese cuerpo, ¿quién es el hombre para tomar la decisión de volver a separarlo? Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Dios ha unido un cuerpo con un alma. Allí, dentro del vientre. No lo separe el hombre. Y eso es lo que enseña San Agustín. El aborto no puede separar lo que la naturaleza ha unido. Dice San Basilio, las mujeres que recurren al aborto ocasionan la muerte. De nuevo, interrumpen vida. No solo del cuerpo, sino que no temen destruir también el alma. Claramente San Basilio
enseña que se está quitando la vida a una persona en el aborto. Y se está separando el cuerpo y el alma. Y aquí dice, no temen también destruir el alma. Probablemente, habría que leer el contexto, pero probablemente en relación a que ese niño tal vez no tuvo la oportunidad de ser bautizado. Habría que ver el contexto. Lo que queda claro es que condena el aborto. Dice la Didaché, escrito del documento del siglo I: no matarás a un niño por el aborto. Ya confiesa que es niño antes del aborto. No matarás a un niño por el aborto, ni matarás lo que ha nacido. Es decir, no puedes matar ni antes ni después de nacer. Dice el Salmo 139, David el rey: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Y este es uno de los conceptos más importantes, porque es del cual los padres de la iglesia luego se van a tomar. Lo que ocurre en el vientre de una madre es algo que está siendo protegido por Dios. Claro, el ateo lo mira como un proceso biológico, pero el cristiano, y el judío acá en particular, no lo mira como un mero proceso biológico, lo mira como la mano de Dios formando a una persona, dándole la forma, haciéndolo crecer, haciéndolo que se desarrolle. Y dice, mi embrión vieron tus ojos, como diciendo, ya cuando era embrión, tus ojos me estaban cuidando, tus ojos me estaban mirando, y estabas escribiendo todas aquellas cosas que luego se harían. Y todos los padres de la iglesia dicen, cuando se atenta contra el niño que está allí en el vientre, se está atentando contra la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo dice en relación a la iglesia, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida, en el sentido de, bueno, no puedes comer esto, sí puedes comer esto, este día sí, este día no. Y había quienes se peleaban en la iglesia primitiva porque todavía traían algunas prácticas del judaísmo. Y Pablo le dice, el reino de Dios no consiste en comida y bebida. No destruyas lo que Dios está haciendo en la iglesia por causa de la comida. Y algo similar, un pensamiento similar se podría aplicar acá, pero tal vez con mucha mayor gravedad. No destruyas lo que Dios está haciendo en el vientre de una mujer por causa de lo que fuera. No lo destruyas. Dios está mirando eso y Dios va a pedir cuenta a quien procure matar a lo que hay allí en el vientre de la mujer. Dice el profeta Isaías, así dice el Señor tu Hacedor, el que te formó desde el seno materno. Jeremías 1:5, antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué. Todos estos pasajes tienen que ver con que Dios es el que está cuidando, amando, proyectando lo que será la vida de alguien que está allí en el vientre. De manera tal que, como enseñaba Tertuliano y los otros padres de la iglesia, se atenta contra Dios cuando se atenta contra lo que está formando Dios allí en el vientre. Miren lo que dice Tertuliano. Matan a las personas y destrozan en el seno lo que ha sido formado por Dios. Y lo clasifica como uno de los errores más grandes. Uno de los errores más grandes. Y los hombres tienen, o los hombres varones, tienen la culpa de muchas veces promover guerras por egoísmo. Pero también la mujer por egoísmo. Aquí no hay víctimas en ese sentido. Varones y mujeres son culpables. Y en el tema del aborto también hay muchos varones que han inducido y han presionado a mujeres. Padres, tal vez, por la honra. Esposos o solteritos, porque no quieren hacerse cargo de lo que anduvieron haciendo. O mujeres que no quieren hacerse cargo de lo que hicieron.
Tema más delicado de hablar es el tema de las violaciones y los embarazos no deseados. Pero no se puede cometer un crimen para tapar otro crimen. Porque entonces, yo no deseo que me maten un hijo, pero si me matan un hijo, voy y me vengo. Vida por vida. Bueno, en el Antiguo Testamento era vida por vida. Ojo por ojo y diente por diente. Pero en la época de Cristo, para los católicos, no. Para los católicos, no. Voy a ir rápido con esto porque es largo la parte del no matarás. Pero me parece que esto era de los más importantes que podía traer un aporte. ¿Se ha producido el aborto? ¿Has cooperado a él? ¿Has intentado suicidarte? ¿Has incitado directamente a otros al suicidio, al aborto o a algún crimen? ¿Has cumplido la obligación de denunciar a los malhechores para el bien de la sociedad? ¿Has puesto en peligro tu vida sin necesidad? ¿Has puesto en peligro tu vida o la de otros faltando al código de la circulación, es decir, faltas de tránsito, que también deben ser confesadas porque estás de alguna manera poniendo en peligro tu vida, la de los tuyos o la de otros? Por ejemplo, con el tema de la típica en la ruta. El otro viene con las luces altas y yo en venganza lo encandilo, duplicando el riesgo de que se mueran ambos. O yendo en bicicleta de noche sin luz, o cruzando la calle sin mirar antes si viene algún coche, etc. ¿Has herido o golpeado a otra persona sin motivo razonable? ¿Has insultado a otros? ¿Has injuriado o maldecido? ¿Tienes odio o rencor a alguien? ¿Es odio a muerte? Bueno, el odio es muerte. Es muerte espiritual. Es desearle en el corazón el mal al prójimo. Ahora, hay odios que son tan intensos que llevan el deseo del mal del próximo a la concreción. Y en algunos casos es tan intenso que el deseo del daño del otro llega incluso a quitarle la vida. Y eso es lo que aquí llama el odio a muerte. Recordemos, todo odio es pecado, todo odio es homicidio. El Señor lo dijo. El que odia, ¿sí?, el que guarda rencor, ya ha matado en el corazón. Mateo capítulo 5 y 6, pueden leerlo. El Sermón del Monte. ¿Niegas el saludo o el habla a alguna persona sin causa razonable o demasiado tiempo? ¿Deseas en serio males graves para la otra persona? ¿Te has vengado o deseado vengarte? ¿Te has entristecido de su prosperidad o alegrado de su desgracia? Miren, acá, por lo menos en mi hogar, los retamos con cierta severidad a nuestros hijos. No digo con castigo físico, pero sí con severidad, cuando se burlan del hermano. Porque nos parece incitarlos a que a futuro deseen el mal del prójimo cuando comienzan banalizando el reírse de la desgracia. Si no siento dolor por la desgracia del prójimo, con el tiempo sentiré placer por la desgracia del prójimo. Y esto es ley. Porque todo lo que es luz, cuando no se lo cuida, Satanás lo convierte en tinieblas. Así que si no comenzamos por enseñarle a nuestros hijos a sentir dolor por la desgracia ajena, tarde o temprano comenzarán a sentir placer por la desgracia ajena, en alguna medida. En alguna medida. Por eso no les dejamos ver videos de bloopers, por ejemplo. El blooper es la banalización de la desgracia ajena. Ves que se retuerce de dolor porque le pasó tal o cual cosa. Y yo me río de eso. Me río del dolor ajeno. Ahora, si yo estuviera en ese otro lugar, si fuera yo el que me golpeo, el que me quiebro, el que me pasa algo, me gustaría que los demás se burlen de mí, se rían de mi desgracia. No tengo que hacerle a los demás lo que no quiero que me hagan a mí. Y los bloopers son pecaminosos.
Y esta es la clase de cosas que decía en el video anterior, que lo que para un, no me llamo santo porque disto mucho de santo, pero lo que para un santo es una cosa horrorosa, burlarme de la desgracia ajena, para una persona descuidada de los mandamientos de Dios, es normal. Veo los shorts de YouTube, los videos de bloopers, personas que se están rompiendo un hueso, la banalización del dolor. Luego con el tiempo nos insensibilizamos hacia el dolor ajeno. Y finalmente Satanás en un corazón insensible hace lo que quiere. Y a veces cometemos esa clase de pecados. De no llorar con el que llora, sino reírnos del que llora. Atentando también contra ese mandamiento del santo apóstol Pablo. ¿Has maldecido a otros? ¿Has sido causa de riñas y enemistades? ¿Fomentas antipatías? Es decir, hablo mal de la otra persona para fomentar que esa persona no lo quiera a la otra. Es decir, fomento la discordia. ¿Tienes paciencia con las flaquezas del prójimo? ¿Te dejas llevar de la vanidad y de la vanagloria? Eso es muy fácil. Aquí en YouTube es muy fácil. Es muy fácil agarrar y leer los comentarios que alaban la obra que uno hace y sentirse lleno de ego. Y es una lucha constante. Es una lucha constante porque el orgullo, mis queridos hermanos, es como la barba. Crece todos los días. Crece todos los días. Y todos los días hay que estar... Bueno, a ver. Hoy me afeité, ¿no? Pero entienden la similitud. Si uno quisiera mantenerse con la cara afeitada, todos los días tiene que quitarse de encima eso que está creciendo ahí. Y el orgullo es como la barba, crece con una facilidad increíble. ¿Te has dejado llevar? ¿Te has dejado llevar de las cosas banales y la vanagloria? Porque dice el apóstol San Juan, ¿no? Que la vanagloria no procede de Dios. La vanagloria no procede de Dios. ¿Te has alegrado del mal ajeno o pesado de su bien? Es decir, me alegro del mal ajeno y me entristezco, siento celos del bien del prójimo. ¿Te has negado a perdonar y a hacer las paces? Si has ofendido a alguien, ¿le has dado satisfacción explícita o tácitamente? Si a alguien te ha injuriado, ¿muestras disposición a la paz y a conceder por el amor de Cristo el perdón o mantienes odios y deseos de venganza? ¿Tienes mal genio y riñes sin motivo? ¿Riñes frecuentemente con los de tu familia? ¿Tardas en reconciliarte? ¿Desprecias a los demás? ¿Dominas tu mal genio? ¿Te enfadas con facilidad? ¿Tratas al prójimo con altanería? ¿Te has burlado de otros ridiculizándolos y faltando a la caridad? ¿Has dado a alguien un disgusto grave sin razón que lo justifique? ¿Has despreciado a tus prójimos, sobre todo a los pobres, débiles, ancianos y extranjeros y hombres de otras razas, a quienes, por cierto, la Biblia nos manda a cuidar? ¿Y qué es hacer lo contrario de cuidarlos? Lo que hemos dicho acá. Menospreciarlos, agraviarlos, hacerlos sentir mal. En su vulnerabilidad nos aprovechamos de eso. El racismo es esa clase de perversión que, aprovechándose de que acá en este país donde te toque vivir somos mayoría los de tal o cual color, desprecio o menosprecio como si fueran menos personas a los de otro. Es lícito sentir cierto temor cuando los que son extranjeros a veces tienen fama de delincuentes. En algunos lugares eso pasa. Yo acá vivo en la Argentina y también vivimos con esos temores. Pero si yo mismo, argentino, me fuera a vivir en Estados Unidos, los estadounidenses tendrían miedo de mí. Es que realmente el miedo muchas veces no conoce fronteras. Y el miedo es lo opuesto al amor, porque así lo dijo el apóstol San Juan. El amor vence al temor. Donde hay amor, allí no hay temor. El amor despoja al temor. Y si me hacen daño por hacer caridad, voy a tener recompensa. Y si por hacer el bien sufrimos el mal,
eso tiene muchísima más recompensa, porque el apóstol Pablo dice, el Señor Jesús también lo dijo, ¿qué mérito tenés si haces el bien a los que te hacen bien? Y el apóstol Pedro no dijo que, que es agradable delante de Dios sufrir por hacer el bien. Es que eso es lo que más recompensa tiene. Lo que sucede es que nosotros, como evitamos el sufrimiento muchas veces, también evitamos el hacer el bien. Porque el hacer el bien, por lo general, implica de alguna manera el sufrir algo. Pérdida de material, pérdida de tiempo, pérdida de salud, pérdida de orgullo, El hacer el bien y ser justo y honesto en todo tiempo y en todo lugar, realmente muchas veces tiene un precio que pagarse. Y lamentablemente no siempre estamos dispuestos a pagar ese precio. ¿Has impuesto tu voluntad a los demás en contra de su libertad y derechos? ¿Abusas de tus hermanos usándolos para tus fines o portándote con ellos como no quisieras que se portasen contigo? ¿Molestas con tus burlas o bromas pesadas? Miren, yo antes era de hacer más bromas, pero me di cuenta que tenía una forma de hacer humor que no siempre caía bien. No significa que lo hacía con maldad, pero a veces me daba cuenta por los resultados que no siempre lograba controlar el daño colateral, por así decirlo, que producía una broma. Y tuve que aprender, por medio del dolor, tuve que aprender a ser más cuidadoso con esa clase de faltas, con las burlas o las bromas pesadas, porque como dije creo en el video anterior, detrás de la risa muchas veces se esconde el pecado. Detrás de la risa muchas veces se esconde la insensibilidad. Se demuestra la falta de caridad. Y yo cometí muchas faltas de caridad en mi vida, con bromas. Lamentablemente. ¿Eres amable y servicial? ¿Te preocupas del bien del prójimo, avisándole del peligro material o espiritual, como pide la caridad cristiana? A mí me ha tocado esto. Tener personas que me desean el mal, que de hecho me han hecho mal de diversa índole, y aún así tener que luchar contra la bronca, tener que luchar contra la indignación, tener que luchar contra la pérdida de lo que fuera, orar por esas personas, desearle el bien, y cuando esa persona está en peligro de que reciba algún daño, en vez de decir, uy, qué bueno, ahora sí la va a pagar, Dios lo está haciendo pagar. No, por el contrario, avisarle a esa persona. Tener cuidado que mira tal cosa o tal otra. Y gracias a Dios, por actitudes como esas, dejé de tener algunos enemigos. Porque me mostré amigo a pesar de que ellos me tenían por enemigo. Infundadamente. Infundadamente. Y como dice el apóstol San Pablo, no tengo que hacer callar la ignorancia de los insensatos haciéndoles el bien. Haciéndoles el bien. No tengo que pagar con males por haber recibido un mal. No tengo que ser vencido de lo malo. Tengo que vencer al mal haciendo el bien. Y ese es el mandamiento de Cristo. El amor vence el temor, el amor vence al odio, el amor vence la insensibilidad, el amor vence siempre. ¿Haces el apostolado que puedes conforme a tu vocación cristiana? ¿Trátalos a los demás con caridad cristiana? ¿Te has drogado? ¿Te has embriagado hasta perder la razón? ¿Has bebido de manera que por haberte alegrado demasiado has cometido pecados que no hubieras cometido sin beber? Bueno, acá creo que se equivocó y dice por haber bebido demasiado has cometido pecados que no hubieras cometido sin beber. Aquí alegrado es beber hasta el punto de la alegría y excederte. ¿Has dado bebidas con malos fines? ¿Gastas demasiado en bebidas o manjares exquisitos? Y aquí está el hedonismo y el egoísmo de nuevo, ¿no? La vida centrada en el uno.
¿Has dado mal ejemplo? ¿Has sido en algo grave que ha ayudado incluso a inducido a otros en pecado? ¿Has escandalizado a otros enseñándoles o incitándoles a pecar gravemente? La importancia del buen consejo, ¿no? Porque el pacificador es el que hace la obra de Dios. Por el contrario, el que levanta contiendas, como dice el libro de Proverbios con esa terminología, el que levanta contiendas, el que agite el avispero, el que le gusta que haya polémica, el que le gusta que los demás estén peleando, ese no está haciendo la obra de Dios. ¿Has sido causa consciente y voluntaria de pecados graves de otros y pudiendo y debiendo haberlo evitado? ¿Le has dado fotografías, libros, revistas, periódicos malos? ¿Has dejado de mirar por el bien ajeno, pudiendo fácilmente evitar el daño? ¿Te sacrificas por el bien de los demás? ¿Eres egoísta y piensas solo en ti? ¿Te interesas por los que te rodean? ¿Has cumplido tu obligación de denunciar los malhechores? ¿Has dado disgustos sin causa? ¿Ayudas a los necesitados según tus posibilidades? ¿Participas de las obras del apostolado de caridad de la Iglesia y en la vida de tu parroquia? ¿Has orado por la unidad de la Iglesia, la evangelización de los pueblos, la realización de la paz y de la justicia? ¿Te preocupas de acercar a Dios a los demás dando consejos, recomendando libros y revistas religiosos que te han hecho bien y sobre todo con el ejemplo de tu vida? Bueno, llevamos bastante de video. Vamos a ver cómo le va. El primer video sobre la confesión será por el horario que lo publiqué, no sé, no tuvo muchas vistas, o será que no mucha gente se confiesa, o que no mucha gente le interesa hacerse un examen de conciencia. Pero vamos a ver cómo le va a este video para ver si podemos o si vale la pena, porque gastar el tiempo que se gasta en todo esto para que lo vean 10 personas, la verdad es que no hay propósito. Pero vamos a ver cómo le va para ver si continuamos con este tema, donde se habla de los mandamientos sexto y noveno, los actos impuros, y el no robar. Y luego, al final, toda una serie de consultas o de planteos que tienen que ver con cómo hacer el acto de confesión propiamente dicho. Sin más, te agradeceré tu like, tu suscripción, si te quieres unir al video. Si te quieres unir al canal, nos ayudas mucho. Si compartes el video, lo haces aún mucho más. Pero por sobre todas las cosas, tu mayor ayuda es que ores por nosotros, para que tengamos la constancia, la santidad y la fidelidad para hacerlo en las buenas y en las malas. Muchas gracias por todo. Viva Cristo Rey. Viva Santa María siempre Virgen. Amén.